Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video sobre mi reciente viaje ida y vuelta a Lobos en el mismo día con mi Bego de T4 más conocida como Zelda. Como seguramente pueden apreciar, el audio que están escuchando no está saliendo del video que están mirando, precisamente porque me falló el micrófono en la ruta y solamente me grabó sonido exterior. ¿Y cuál es la idea de este desafío que hice? Bueno, no es más ni menos que una prueba piloto para el viaje que voy a realizar posteriormente en marzo. Un viaje que va a ser de Buenos Aires capital a Córdoba, recorrer Córdoba y después volver a Buenos Aires, todo con un monociclo. La idea de este viaje a Lobos, como les dije, es hacer una prueba piloto y hacer el máximo posible de kilómetros en un mismo día y ver cómo me sentía. Y seguimos rodando nomás. Ya estamos en la ruta nacional 205. Obviamente estamos yendo por Avenida Constitución, que es la colectora de la ruta, que está en muy pero muy buen estado. Ya llevamos recorridos un poquito más de 48 kilómetros y venimos bien con el consumo de batería. Estoy tratando de regular un poco la velocidad, no estoy excediéndome más de 32, 33 kilómetros por hora porque hay un poco de viento, obviamente, y por supuesto que estoy con más peso del usual, así que eso también va a influir. Próximamente, en cuanto vea alguna estación de servicio en la que pueda parar, voy a estirar un poco las piernas, seguramente al kilómetro 50, 55, descansar un poco la espalda y, por supuesto, empezar a cargar a Zelda, a esta hermosa Bego de T4. Les reporto en un ratito. Y muy bien, luego de 80 kilómetros y monedas transcurridas, miren dónde estamos. En Cañuelas, tierra de oportunidades. Un dato de color: cuando paré en la Shell para tomar un café y cargar un poquito a la Bego de T4, a la querida Zelda, que la pude cargar prácticamente al 100% en 1 hora y monedas, me di cuenta que me olvidé la billetera en casa. Así que ando sin billetera, ando con la aplicación digital Mi Argentina, algo de dinero y la aplicación de Mercado Libre. Así que vamos a seguir. Estamos más o menos al 65% de batería en este momento y tenemos unos 30 kilómetros, 35 kilómetros para llegar a Lobos. Así que le vamos a meter derecho y una vez ahí vamos a almorzar y vamos a cargar, descansar un poquito y después sí, entonces retomar ya para ir volviendo a casita. Nos vemos un rato. Emotional
Bien, ya estamos volviendo de Lobos. Paramos en Cañuelas a descansar un poquito. De Lobos a Cañuelas hice unos 40 kilómetros. Acabo de cargar durante una hora a Zelda con el cargador de 5 amperes con el que vino. Estoy más o menos al 94% y me faltan aproximadamente unos 75-76 kilómetros para llegar a casita. Está bastante poblada la ruta en este momento. Sí me consumió bastante más batería en esta vuelta, la Bego de T4 Zelda, precisamente porque hubo mucho, pero mucho viento en contra. De hecho, cada vez que pasaba un camión me movía mucho. Pude hacer aproximadamente unos 5 kilómetros andando sentado y nada más, porque realmente me movían tanto que ya se volvió un poco peligroso. Les voy a contar un poquito cuando esté ya bastante más adelante. Vamos a hacer aproximadamente unos 40 kilómetros más y vemos cómo andamos. Yo creo que con esta carga que hice llego más o menos en 15% de batería a casa si este viento persiste. Nos vemos luego. Bueno, gente, una actualización muy pero muy rápida. Estamos en el partido de 6 allá. Hicimos 30 kilómetros desde la última parada en la YPF anterior, ahí en Cañuelas. Estoy al 60% de batería estando así quietos. Y Google Maps me dice que todavía tengo unos 42 kilómetros para llegar a casa. Así que creo que me voy a arriesgar a no cargar otra vez, así no sigo perdiendo tiempo. Y me voy a ir con ese remanente de batería a casa. Como les dije anteriormente, calculo que entre 10 y 15% de batería debería tener al momento de llegar a mi casa con el ritmo que estoy haciendo. Por suerte amainó un poquito el tema del viento, así que estamos yendo un cachitín más rápido, un par de kilómetros por hora más rápido. Así que bueno, si Dios quiere, los veo en casa y les cuento la conclusión a este viaje, si Dios quiere. Nos vemos después. Bueno, gente, y finalmente llegamos a casa. Recorrimos con mi querida Zelda 216 kilómetros. Tardé un poquito más porque incluso en el medio de la ruta tuve que ayudar a una persona que se le desarmó un neumático y lo ayudé. Yo justo tenía un serrucho en una de mis herramientas y pudimos rebanarlo para que siga. Le había quedado mal el neumático y no podía seguir. Así que bueno, la verdad que Zelda increíble, se la recontrabancó y no estuve tan lejos de el estimado que di con respecto a la batería. Me quedó, y voy a poner el impreso en pantalla, me quedó un 17% de batería estando quieto. Andando me reportaba entre 14 y 15%. La verdad que se portó de mil maravillas. Tuvimos 3 cargas y de hecho podría haber llegado con más batería, pero como les dije, los primeros 60, 70 casi kilómetros de la vuelta fueron muy pero muy ventosos. Así que eso disminuyó drásticamente la carga de Zelda. Bueno, esto es todo, amigos. Espero les haya gustado este video. Hemos hecho, no sé si un récord, pero por lo menos estamos listos, estamos preparados, me siento bien. Creo que lo único que me duele en este momento es un poquito uno de los tendones de la rodilla izquierda, pero es entendible porque es la rodilla que suelo cargar más y un poco la más debilucha. Así que fuera de eso me siento muy bien, no me siento súper cansado ni nada. Estamos listos para hacer Buenos Aires-Córdoba. Prueba piloto cumplida. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video. Ahora darse un baño. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.